muchas gracias por aceptar la entrevista. Empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿cómo pensar y sostener una pedagogía crítica y su praxis desde el punto de vista de los trabajadores de la educación pública en este mundo contemporáneo del capitalismo tardío? Bien. Bueno, para empezar, cuando nos posicionamos en las pedagogías críticas, lo primero que surge como característico es la concepción de que la educación es un proceso social e históricamente condicionado, cuestión que las pedagogías liberales no plantean. De ahí surge la necesidad de que desde esta perspectiva crítica pensemos la sociedad contemporánea. Y en particular, tal como ustedes lo dicen, yo concuerdo totalmente con la necesidad de pensar el capitalismo actual, que podemos llamarle tardío, globalizado, de superproducción, o como últimamente prefiero llamarlo capitalismo cognitivo. Hay una serie de autores italianos, algunos franceses también, que están planteando que esta característica del capitalismo actual es la de que el conocimiento y la información y las nuevas tecnologías son elementos claves para la acumulación de capital. Avanza la producción de bienes inmateriales, lo que supone un tipo de trabajo inmaterial, y todos los procesos de la vida son sometidos a formas de apropiación y de intercambio comercial. Esto tiene unas repercusiones bien importantes en las exigencias del sistema productivo para la educación, porque este capitalismo cognitivo exige unas nuevas formas de control de la subjetividad y reclama recursos no solamente cognitivos, sino también afectivos, emocionales, que van a servir para aumentar y mejorar la productividad. Por lo tanto, tener conciencia de cuáles son las exigencias de este capitalismo cognitivo que abarca los planos culturales, sociales, es una exigencia para las pedagogías críticas, porque esto le obliga a las pedagogías críticas a repensar tanto la resistencia como la construcción de alternativas. Por el lado de las resistencias, diríamos que el capitalismo cognitivo la ha hecho mucho más difícil, porque ha hecho un discurso cada vez más sutil y seductor respecto de las exigencias a la educación. Ya no es el capitalismo industrial que necesitaba el obrero que trabajara mecánicamente, sino es el trabajador, el obrero del conocimiento, el trabajador cognitivo, que requiere creatividad, capacidad de innovación, trabajo cooperativo, capacidad de comunicación y liderazgo. Por lo tanto, esto hace más fácil construir un discurso mucho más seductor, y hace mucho más difícil construir las resistencias. Por otro lado, llega el punto de que este discurso de este capitalismo cognitivo volcado a la educación toma las propias banderas de los discursos críticos y las vacía del significado clásico y las reconfigura, les da un nuevo giro, ¿no? El hecho del carácter crítico, por ejemplo, también se plantea como una de las 6 C que el aprendizaje profundo reclama, y ese carácter crítico muchas veces es nada más que el poder resolver problemas concretos,
pero en el imaginario de quienes lo recepcionan, muchas veces le aplica el que lo recepciona lo que él cree que es bueno, que es ese pensamiento crítico. Por tanto, el tema de la resistencia se hace bastante más difícil que lo que fue, por ejemplo, la resistencia a las pedagogías tecnicistas en la década del 90, que era un discurso mucho más lineal, mucho más cortando grueso, y que proponía enseñar inglés, informática y a leer manuales, ¿no? Es decir, ese discurso de Rama, que ustedes son muy jóvenes, pero los que hace muchos años que estamos trabajando, se nos hacía bastante más fácil desarticular ese discurso, denunciarlo y trabajar no solamente a la interna de los docentes, sino también a lo externo, hacia los padres, hacia las comunidades educativas, que podían captar mucho mejor esa intención de subordinación de la educación a la economía. Por el otro lado, hablamos de la construcción de alternativas. Y acá lo que creo que es necesario que las pedagogías críticas hagan es un estudio profundo, analítico de los discursos, para poder hacer ese esfuerzo de develar la lógica de esta adaptación al capital, ¿no? Y en este sentido creo que lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poner el centro en la reflexión sobre los fines, que es lo que me parece que saca a luz las diferencias entre lo que podemos querer desde una pedagogía crítica y lo que el discurso tecnocrático, que ahora vamos a ver cómo lo caracterizamos, liberal, nos está reclamando. Y otra cosa que yo quería decir respecto de la construcción de las alternativas es que a veces visualizamos el sistema como algo inexpugnable, monolítico, imposible de ser fracturado, y que quizás tengamos que empezar a pensar desde lo intersticial, ¿no? Es decir, desde encontrar las pequeñas grietas por donde empezar a trabajar alternativas, porque quizás es esa la forma que hoy podemos tener de empezar a trabajar en las aulas, en las experiencias educativas de algunos liceos o escuelas, en un grupo de maestros, encontrando alternativas que primero sean intersticiales y que eventualmente puedan conectarse con otras y multiplicarse y hacerse más profundas. Quería recuperar un concepto de Castoriadis, que es el de la dimensión instituyente, ¿no? Es decir, la capacidad del ser humano, de las sociedades, de los colectivos, de imaginar lo que no existe, lo que llama la imaginación radical, ¿no? Y también recuperar el concepto de Castoriadis de autonomía, ¿no? La capacidad de darnos las normas a nosotros mismos. Es decir, este trabajo que yo, claro, capaz que ahí me marca el lugar de donde estoy, pero en la formación docente me parece que es fundamental que tratemos de trabajar para que los futuros docentes puedan pensar no en la subordinación a lo instituido, que es algo que es parte del currículum oculto de la formación docente, tan fuerte que a veces nadie se los dice, pero es lo que mejor aprenden, a obedecer al sistema. Y entonces, ya antes de salir de las instituciones de formación docente, la objeción es, bueno, pero hay un programa que tengo que cumplir, hay un inspector que me va a decir lo que tengo que hacer, hay un sistema que no me permite pensar alternativas. Entonces, trabajar desde la construcción de esos docentes capaces de pensar las alternativas, me parece que es una tarea de cara a la construcción de la alternativa general, ¿no? Sobre esta respuesta que acabas de dar, sí. Lo mencionaste al pasar y me parece que es un punto importante para empezar a desanudar lo institucional
constituido, este proceso de apropiación, ¿no? De los términos, de los conceptos que son vaciados de sentido y resignificados en función a otro centro, ¿no? Que no vendría a ser el emancipatorio. ¿Tenés alguna reflexión como para tratar de ampliar un poquito eso? Sí, y ese proceso, desde dónde viene, cómo se puede enfrentar, porque a veces quedamos en la duda de perdemos el término y buscamos otro, sí, o tenemos que dar esa batalla semántica. Es bien problemático. Yo tiendo a pensar que no podemos dejar de lado nuestras banderas, pero es necesario que hagamos, por eso digo yo, un estudio analítico profundo, detenido, que saque a luz esa transformación de los conceptos, que ponga al descubierto la lógica en la que se inscriben dentro de estos discursos actuales y la diferencia con los discursos críticos, ¿no? Entonces, hasta a veces es complicado demostrar que estos discursos no son críticos, ¿no? Es decir, se muestran de una manera tan seductora que a veces se hace difícil para el que no está muy metido, que no lo ha estudiado con mucho detenimiento, evidenciar esto de la utilización de términos y su giro idiomático, subordinándolos a la lógica de la producción de trabajadores flexibles que se adapten al cambio. O sea, yo no quiero dejar la bandera de la cooperación ni de la solidaridad, pero el tema es que en esta lógica del capitalismo cognitivo, la cooperación es porque la producción de bienes inmateriales supone la cooperación de intelectos para producir ese bien inmaterial. Entonces, para elaborar un software necesito el programador, necesito el que hace la animación, necesito el que arregla el sonido, y entonces estos cerebros cooperan, y es necesario para competir con otro equipo de otra empresa esa capacidad de cooperación. O la capacidad comunicativa, porque si voy a trabajar con otros, tengo también que ser capaz de comunicarme. Entonces, si yo dejo que eso se instale, esas nuevas lógicas, los conceptos parecen aceptables, viables y hasta críticos, ¿no? Y lo digo porque acá tenemos un debate permanente, no presencial, pero un debate permanente con los documentos que tratan de resignificar todas estas cosas, ¿no? Y recuerdo que este año, hace muy poquito, mis alumnos de aquí de Magisterio habían ido a ese mega evento de Enlace 360, donde la Red Global de Aprendizaje Profundo había planteado la necesidad de la formación en las 6C, ¿no? Que son creatividad, comunicación, cooperación, criticidad, ciudadanía, y me está faltando una, carácter, que es muy importante, ¿no? Es decir, porque la formación del carácter es la formación de la subjetividad al servicio de la producción. Entonces, desandar todo ese discurso, incluso el concepto de aprendizaje profundo, ¿no? Son elementos que lo único malo de todo esto es que nos llevan muchísima energía, muchísimo esfuerzo, y entonces a veces después nos quedamos con poco tiempo y ganas e ideas para la construcción de las alternativas. Pero me parece que es una etapa como inevitable. Si no hay deconstrucción del discurso hegemónico, no hay posibilidades de pensar las alternativas, ¿no? Se tiene que evidenciarse las lógicas para poder encontrar las alternativas. Entonces, un paso crítico, quizás hasta podríamos decir destructivo, pero indispensable. ¿Desde dónde proponer construir otro tipo de vínculo con la economía que no sea de subordinación al estado actual de las cosas? Sí, bueno, claramente
ahí tenemos un cuello de botella que es la necesidad de la transformación estructural, que por más que cada vez se vea en el horizonte más lejos, no deja de ser necesaria. Es decir, dentro de la lógica del sistema capitalista anterior o actual, es muy difícil una articulación que no sea de subordinación, ¿verdad? Dentro de la lógica del sistema capitalista, lo que nos va a plantear este sistema es: la educación es un sistema subordinado que tiene que responder a las exigencias de las empresas. Tanto más cuando hoy el capitalismo globalizado nos muestra un predominio de las empresas multinacionales, incluso en retroceso del poder de los estados, ¿no? Entonces ahí tenemos una dificultad. Pero lo que no quiere decir que teóricamente no tengamos de dónde partir. Yo ahí creo que hay que partir de la concepción de trabajo como trabajo libre o creador, o sea, volver a Marx en la concepción de trabajo libre o creador, que según he visto en los documentos de ADES está presente. Desde ese lugar lo que tendríamos que plantearnos es si educamos para el trabajo libre y creador, donde el productor se reconozca en el producto, disponga del producto y del proceso, tenga conciencia de la finalidad y eventualmente pueda disfrutar o gozar de ese trabajo, que serían algunas de las características del trabajo creador. Obviamente que luego nos tenemos que plantear a ese sujeto educado en ese trabajo como alguien que tiene que lograr la articulación con lo social, es decir, el poder reclamar espacios para ese tipo de trabajo, lo cual supone, y llegamos a un punto donde la transformación estructural se hace inevitable. Pero esta formación desde las aulas para el trabajo creador sería un medio para que esos trabajadores puedan lograr, esos futuros trabajadores, esos agentes sociales que son nuestros educandos, puedan reclamar espacios para el trabajo libre, para el trabajo creador y no para el trabajo enajenado. Si no tienen conciencia de la existencia siquiera de ese concepto, que es lo que hoy prácticamente está pasando, es muy difícil que reclamen. Generalmente cuando le pregunto a los alumnos de formación docente qué entienden por trabajo, el trabajo es remunerado, o sea, el trabajo es enajenado. Y no han trabajado nunca en la trayectoria educativa, ni escolar, ni liceal, ni de formación docente, con el concepto de trabajo libre que estamos analizando ahora. Entonces, eso nos habla de una lógica que desarma o deja sin herramientas a las personas para poder construir alternativas, ¿no? O sea, esos principios de donde partimos son las herramientas para la transformación. Si no, no cambio porque no sé hacia dónde cambio. O sea, si la única mirada que tengo de trabajo es el trabajo enajenado y todavía precarizado, como se viene, es muy difícil pensar alternativas. ¿Cómo debiera funcionar o estar constituida la institución, sistema educativo en general? Y acá, más allá de tu área de primaria, también te consultamos por secundaria, capaz que desde esa posición de estar en el lugar anterior, en particular para que esta pedagogía crítica pueda desarrollarse. Sí, yo creo que acá vamos también a un concepto clásico, ¿no? Y que es el de la autonomía del sistema educativo, ¿no? O sea, creo que es condición necesaria, aunque no suficiente, la autonomía del sistema educativo garantizada. No la autonomía de centros, que es otra historia que después hablaremos, que está en el EDUI 21 y es una amenaza, ¿no? Pero hoy ya está lesionada esa autonomía de sistema por la ley 18.437, porque ya hay muchos elementos que radican en el ministerio, que lo grave de las cosas que radican en el ministerio es que están sujetas a una designación política de una persona que no necesariamente tiene que tener
ninguna competencia ni capacidad ni conocimiento del ámbito, sino confianza del presidente, ¿no? Entonces la autonomía me parece que es fundamental. Ahora, así como a mí me parece fundamental, por un lado está lesionada por lo que ya existe, por el marco normativo de la ley 18.437, me fui al pasado, sino por los anuncios de ministerialización que hace el documento de DUI 21, que yo le doy gran importancia a este documento porque está representando allí en ese grupo de presión una serie de personalidades de distintos partidos políticos, de la educación privada, de sectores de intereses del Banco Mundial, que nos hacen pensar que hay serios riesgos de que lo que está ahí planteado termine por ser política de Estado en cualquier hipótesis de gobierno futuro. Por lo tanto, yo diría que los sindicatos, ya que estamos hablando para gente sindicalizada, deberían ya prender una luz roja, una alerta sobre, diríamos, la inconstitucionalidad de la propuesta, ¿no? Es decir, porque erradicar, primero va contra todas nuestras mejores tradiciones, porque la autonomía del sistema es única en el mundo, lo decían los constitucionalistas hasta hace muy poco tiempo, cuando se empezó a discutir la ley de educación, y centrar en el ministerio las competencias de decisión sobre políticas educativas es barrer con la historia de la autonomía del sistema educativo. Ese es un aspecto. El otro aspecto me parece que es también condición necesaria para que las pedagogías críticas puedan tener un lugar para manifestarse, es el tema del cogobierno, es decir, autonomía con cogobierno. Es algo que no hemos logrado en la enseñanza no universitaria, que la universidad logró en el año 57 y que nosotros no por casualidad no lo hemos logrado porque políticamente es muy estratégica todo lo que es la enseñanza no universitaria, donde llegan todos los niños y jóvenes del país, y por lo tanto creo que hay intereses políticos muy fuertes en que las decisiones no recaigan sobre los colectivos docentes. Para nosotros es innegociable y para el sistema político también desde el lado opuesto, ¿no? Entonces, esta idea de el cogobierno en todos los niveles, creo, coincido además con los documentos de debate que me acercaron ustedes, el cogobierno en todos los órdenes, ¿no? Tenemos algunos órdenes con un poco más de avance en este sentido, como son las asambleas técnico-docentes, que han mostrado ser un ámbito de discusión, de análisis y eventualmente de propuesta, pero que si nosotros queremos hablar de cogobierno con seriedad, tenemos que estar pensando en cómo estas mismas cosas se organizarían con estudiantes, funcionarios y eventualmente padres en los ámbitos donde los estudiantes no están en condiciones de tomar decisiones. Y la otra cosa es dónde tendría que estar los ámbitos de participación. Primero, participación entendida como la toma de decisiones, ¿no? Porque si hay algo que se han especializado estos gobiernos últimos es en hablar de participación cuando los procesos son de pseudo participación, ¿no? Es decir, reúno a la gente, le digo cosas, la gente dice cosas y esto no tiene ningún efecto en los niveles de decisión. Esto le llamamos nosotros pseudo participación. O sea que hay que garantizar que el cogobierno esté en todos los niveles del sistema, en todos los niveles y en los niveles de decisión. Y luego creo que tenemos otro desafío, porque si mañana nos dieran un sistema autónomo y cogobernado con todas las condiciones que nosotros pidiéramos, nos están quedando otros problemas, ¿no? Nos están quedando la falta de
espacios públicos de confrontación de ideas. Hay una crisis de la confianza en esos espacios públicos y de la valoración de esos espacios públicos. Por lo tanto, si tuviéramos los ámbitos de decisión, tendríamos que construir a los sujetos capaces de participar en debates, de valorar los ámbitos públicos, de ser capaz de argumentar y contraargumentar, de ser capaz de tomarse en serio esos ámbitos para hacer propuestas. Y eso me parece que también es una tarea que, bueno, que nos involucra a todos, estemos trabajando en el nivel que estemos trabajando, desde primaria, secundaria y, por supuesto, también en formación docente. La idea de un docente intelectual transformativo, es decir, capaz de pensar los fines, capaz de tomar decisiones, que está amenazado por esta tendencia tecnocrática al docente como mero ejecutor, el docente técnico, que esto se refuerza además con algunas de las formas que van tomando la planificación, los materiales que se envían, las pruebas estandarizadas, que van haciendo del docente un mero ejecutor de cosas decididas a nivel de expertos o a niveles políticos. Entonces decíamos, a nivel de la enseñanza pública y de primaria tenemos estos cuadernos de lectura y escritura y los cuadernos de matemáticas, tenemos las pruebas estandarizadas, tanto las TERCE en primaria como las PISA en secundaria, que también evalúan lo que las empresas quieren que se evalúe, y deciden cómo se enseñan las cosas, porque de alguna manera la evaluación vuelve sobre las formas de enseñanza y los contenidos de la enseñanza, ¿no? Si a mí me van a evaluar por lo que los chiquines saben en una prueba estandarizada, objetiva, de múltiple opción, yo tengo dos opciones: o sigo mi camino y los muchachos probablemente vayan a ser mal evaluados, o los entreno en contenidos y en formas de evaluación para que les vaya mejor en las pruebas. Entonces, de alguna manera, esos mecanismos de evaluación elaborados por la OCDE a nivel internacional vuelven sobre nuestro sistema, tanto en los contenidos como en los procesos de enseñanza. Por lo tanto, todo esto fortalecer este docente que tome decisiones, que se haga cargo de la planificación. También es un docente que tiene que ir contracorriente y es un docente que tiene que trabajar mucho más y hacer mucho más esfuerzo. Entonces, a veces cuando tenemos 40 o 60 horas, es más fácil seguir la corriente que ir en contra de la corriente, ¿no? Lo cual también es otro punto más difícil. Y también me parece que para la construcción de las pedagogías críticas necesitamos una sólida formación sociológica, pedagógica, histórica, filosófica sobre la educación, y recuperar cuestiones históricas que permiten crear las alternativas, ¿no? Si yo no sé los planteos de Freire, Saviani, Ferrer y Guardia, Luce Fabri, Gesualdo, Soler, Reina Reyes, Julio Castro, Tarenco, Martínez Matonte y otros, no voy a poder partir de allí para superarlos. Entonces esa base del conocimiento acumulado, de lo que ya hemos experimentado, es también parte de lo que me preocupa mucho que los docentes tengan como puntapié inicial para poder pensar cosas nuevas, ¿no? Te quería consultar sobre el trabajo no remunerado específicamente, y el trabajo individual, ¿no? Este paradigma del docente solo versus colectivo. Y ahí tenemos uno de los casos de tomar la bandera, ¿no? Porque yo primero te diría el docente en un colectivo, pero también digo que están proponiéndonos las duplas, los tríos, no sé si los cuartetos, que no necesariamente garantizan la auténtica cooperación e involucramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino a veces solamente una coexistencia espacial, que a veces se decide más por
características horarias más que por la afinidad de contenidos o de proyectos comunes que se pudieran llevar adelante. Entonces, uno tiene ya miedo de decir sí esto, porque inmediatamente que decís que sí, te lo revierten, te lo dan vuelta y se transforma en una cosa que no querés. Entonces, sí, y siempre con una vigilancia muy importante y un estar definiendo y precisando conceptualmente a qué referimos con colaboración, a qué referimos con un trabajo conjunto. Con respecto al trabajo remunerado o no remunerado, y tengo el problema de lo que veníamos hablando antes, ¿no? El trabajo libre básicamente no es remunerado, porque el trabajo remunerado, el salario, es un factor de enajenación, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, los sindicatos se han visto en la necesidad, en el encuadre de la sociedad capitalista, de que sea sinónimo luchar por los derechos de los trabajadores y luchar por un salario. Pero a su vez el salario constituye un factor de enajenación. Entonces ahí tenemos una dicotomía difícil de superar en esta lógica del sistema. Obviamente que casi todo el sistema está planteado de manera que si el docente no hace algo de trabajo no remunerado, no puede desarrollar bien su trabajo, ¿verdad? Porque dónde corrige, dónde planifica sus clases, cuándo estudia, todo eso no está previsto, ¿verdad? Salvo algunas horas de coordinación, lo demás no está previsto. Por lo tanto, ahí tenemos un problema que hay que discutir entre esa lucha. Mientras tanto tenemos esta lógica del sistema y una lucha para el futuro que debería superar el tema del salario y plantearse otros mecanismos, pero que obviamente está muy lejos. Así que hoy habrá que reivindicar el salario. Por ahora, para los organismos sindicales no veo otra alternativa. Siempre teniendo en cuenta que no podemos limitar nuestro trabajo a la remuneración. Excelente. ¿Cómo entender estos proyectos y discursos de reforma educativa que hoy se impulsan desde DUI 21 o desde el Partido Colorado, que tiene matices, desde una perspectiva de la pedagogía crítica? Bueno, me gusta la pregunta que esté definida a partir de los discursos. Carlos Kuyen dice que la educación es una práctica social discursiva. Ahí identifica las dos dimensiones, ¿no? Lo práctico y lo teórico. Y a mí me parece que lo que necesitamos para empezar es hacer un análisis de los discursos, sobre todo de lo que está implícito en los discursos, ¿no? Los discursos pedagógicos muchas veces no tienen a la vista la ideología, sino que tenemos que deducirla del discurso, de determinados términos, de determinadas cuestiones que están sugeridas, las concepciones de ser humano y de sociedad que implica. En este sentido, yo vengo trabajando hace muchos años con cada vez que salen nuevos discursos reformistas, vengo tratando de estudiarlos y de caracterizarlos y de ver su evolución. Hoy yo estaría diciendo que estamos ante un discurso liberal, economicista, renovado, tecnocrático y con unas pinceladas escolanovistas, que siempre funcionan con un carácter seductor. ¿Por qué liberal? Bueno, por varias razones, ¿no? Lo primero es que las pedagogías liberales le dan a la educación un amplio margen de autonomía en cuanto no le reconocen el condicionamiento histórico-social. Entonces ahí tenemos el recorrido histórico que quieran hacer, ¿no? Pero desde Varela, en un caso nuestro, desde Varela hasta nuestros días,
la educación aparece como una herramienta de movilidad social, sobre todo ascendente, que a su vez tiene una contracara de riesgo o de certeza, que es que hay posibilidad de movilidad ascendente, pero ¿a quién hacen responsable los discursos liberales de la posibilidad de ascender? A los propios sujetos. El éxito o el fracaso dependen de su esfuerzo y de su iniciativa en el discurso liberal. Y si no tienen éxito y fracasan, entonces también son responsables. Por lo tanto, el sistema no es el problema son los individuos que no aprovechan las oportunidades. Porque la igualdad no es igualdad a secas, sino igualdad de oportunidades. Entonces, todos estos elementos terminan por legitimar exactamente lo opuesto de lo que dicen defender. Entonces, estos discursos liberales sirven para legitimar la desigualdad social de las sociedades capitalistas, liberales. Luego decíamos un discurso economicista. Esto ya lo dijimos cuando hablamos del capitalismo cognitivo y la exigencia de subordinación, ¿verdad? Como un sentido casi común y casi universal que la educación tiene que preparar para el empleo con las características de la sociedad actual. Entonces aparece el término estrella de las competencias, ¿no? Debe preparar sujetos que sean capaces de hacer cosas flexibles, porque el sistema de trabajo es tan cambiante que no sé lo que van a precisar saber, entonces voy a buscar competencias evolutivas, es decir, que puedan aplicarse a distintos tipos de tareas en las distintas etapas de la vida laboral de los sujetos. Y también voy a decir que tienen que estar aprendiendo toda la vida, porque siempre van a tener que estar perfeccionando su capacidad de ser empleables, ¿no? Es decir, actualizando estas competencias. Y por el otro lado, formando en cuestiones tan generales que siempre sean útiles, no importa cómo evolucione el sistema productivo. Lengua, matemáticas, lenguas extranjeras, nuevas tecnologías, ciencias, especialmente ciencias naturales, y después todas las competencias de lo que llaman la inteligencia emocional, ¿no? La cooperación, la comunicación, el liderazgo, el espíritu emprendedor, como características de lo que tengo que formar. Entonces tenemos un discurso liberal, economicista, renovado. La renovación consiste en adecuarse a las nuevas formas del mercado y no a las formas clásicas del mercado industrial del siglo XIX y XX, ¿no? Y después habíamos hablado de dos características más, que son, por un lado, el carácter tecnocrático. Muchas de las cosas que vengo diciendo ya dan cuenta de eso, pero también ahí tenemos una división del trabajo en una centralización fuerte, política y de expertos, y una descentralización de la gestión. O sea que en el marco de lo tecnocrático, esta división del trabajo escolar se produce de esta manera, que además es acompañado de un fuerte control burocrático para que quienes ejecuten lo que centralmente se decide, y de permanentes y expansivas evaluaciones con las características que habíamos hablado. Y por último, decir lo que me parece que es el toque seductor que se le agrega, que es este toque escolanovista, ¿no? Se habla de la libertad del estudiante para elegir dentro de las ofertas, se habla de la educación centrada en el aprendizaje de estrategias para aprender, porque se supone que el conocimiento caduca rápidamente, por lo tanto lo que tengo que enseñar son estrategias para aprender, y la desvalorización de los contenidos educativos
por la tendencia a la obsolescencia. Entonces los contenidos ya no importan, por eso es aprender a aprender y no aprender a secas. El aprender a secas supone centralidad de los contenidos. El aprender a aprender, la desviación de los contenidos hacia las estrategias. Y rápidamente y sin cansar mucho, querría hablar de 3 preocupaciones que tengo con respecto al discurso nacional, porque hasta ahora esto que estábamos diciendo lo puedo encontrar tanto en los organismos internacionales como OCDE y Banco Mundial, hoy prioritarios, pero también lo puedo encontrar en los discursos nacionales. Y en este caso, bueno, internacionales también la UNESCO la incluimos en este discurso, a partir de Delors y de la educación encierra un tesoro, la orientación más tecnocrática también predomina en la UNESCO. Y acá a nivel nacional tenemos 2 discursos muy visibles, que son el de EDUI 21, que recién mencionábamos, y el de Ernesto Talvi, ambos en la mayoría de los aspectos coincidentes. Pero voy a mencionar 2 cosas que me preocupan del discurso de EDUI 21 y una cosa que me preocupa especialmente, además de todo lo que ya dije, del discurso de Ernesto Talvi. En el plano del EDUI 21, bueno, esto que yo decía, que una de las propuestas de centralización del gobierno de la educación en el MEC supone una propuesta inconstitucional, tal como nuestra Constitución dice que los entes de enseñanza, la enseñanza será regida por entes autónomos. Esta centralización en el ministerio supone un planteo inconstitucional. Así que yo diría que los sindicatos ya tendrían que empezar a agitar esto, porque si no, en cualquier hipótesis de gobierno vamos a tener una propuesta de ministerialización muy fuerte. Así que la pérdida de autonomía del sistema es uno de los riesgos. Lo segundo es la autonomía de centros. Acá, para los sindicatos, en general la autonomía de centros ha fracasado en el mundo, ha mostrado polarización de los centros, ha mostrado que se empobrecen unos, se genera como una especie de mercado de escuelas primarias y secundarias, y que no mejora la eficacia de todas. Pero particularmente hay algo en el discurso de EDUI 21 muy preciso, muy claro, y es que estos directores que van a ser gerentes tienen la capacidad de contratar al personal docente, lo que significa que mediante una entrevista los directores van a ofrecer contrato. Y me preocupan 2 cosas. Una, el director con la potestad de contratar, y obviamente si contrata también descontrata, o sea, también excluye a los docentes que no les sirven. Y la segunda es la idea de contrato, porque la idea de contrato en nuestro sistema público supone precarización del trabajo. Hoy nosotros tenemos concursos, hoy nosotros tenemos efectividades, hoy nosotros tenemos ciertas garantías que mediante este concepto del contrato las vamos a perder. Entonces ahí hay un riesgo muy importante. Y por último, la propuesta de Ernesto Talvi, ahora sí, especialmente para la educación secundaria, es muy grave. Lo que está planteando Talvi podría ser catalogado por Beatriz Stolowick como la posprivatización. ¿Qué es esto de la posprivatización? O sea, hemos siempre bombardeado los discursos neoliberales por privatizadores. Pero Beatriz Stolowick dice el neoliberalismo actual ha dado un paso más y ya no está planteando la privatización pura y dura, sino la posprivatización. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la retirada del Estado de la provisión del servicio, pero no de su financiación. ¿A qué abre las puertas esto? Que además ya está funcionando en los CAIF. Abre las puertas a la financiación de los privados ejecutando centros de enseñanza. Y esto es exactamente lo que está proponiendo Talvi. 136 liceos financiados por el Estado a cargo de la gestión privada, que se supone más eficaz, ¿no? Como modelo de eficacia nos están mostrando Impulso, Jubilar, Los Pinos, Providencia, que no son de financiamiento público, sino de financiamiento privado y gestión privada. O sea, son privados completos, gratuitos para los que acceden, pero privados, ¿no? Pero
Acá lo que se está planteando es, esto que estamos haciendo lo estamos haciendo muy bien, es muy eficaz, sacamos adelante a los muchachos, los salvamos de la delincuencia y la pasta base. Por lo tanto, hagamos 136 liceos, es la mitad de secundaria. Hagamos 136 liceos donde le paguen a estas instituciones con dinero del Estado per cápita, vienen a ser los vouchers. Con dinero público les pagan a estas instituciones privadas. Entonces, esto me parece de una gran trascendencia y desestructurante de lo que conocemos hoy como los sistemas públicos. Talvi está detrás de esto, de esta idea, desde el año 98, yo lo vengo leyendo, antes de que fuera, que era solamente el presidente Ceres, y ya estaba diciendo con el gobierno de Sanguinetti que ya estaban dadas las condiciones, que no precisábamos hacer ningún cambio, porque por ejemplo los CAI ya estaban recibiendo dinero per cápita. Una organización religiosa, una cooperativa, un grupo de personas interesadas, hoy recibe por niño atendido en el CAIF un dinero per cápita. Esto podría aplicarse también a la educación secundaria. Entonces ahí tenemos una cuestión grave que hay que también alertar antes de que corra el riesgo de ocurrir, ¿no? ¿Cómo considerar los fundamentos que se proponen a esta idea de crisis educativa que se intenta instalar como justificación para la implementación de estos proyectos? Sí, yo creo que este concepto de crisis en este discurso va directamente ligada a la inadecuación del sistema educativo al sistema productivo, ¿no? Si yo lo leo en el documento del Banco Mundial, está claro que la crisis consiste en el problema de inadecuación. No estamos preparando para las exigencias de la sociedad actual. A partir de allí, hacen un discurso celebratorio de la sociedad del conocimiento y la información, hacen un discurso muy optimista de que si formamos para esa sociedad, todos tendrán trabajo mejor remunerado, el país se desarrollará mejor y como consecuencia disminuirán la pobreza y la desigualdad social, ¿no? Es decir, este discurso se hila así. Ahora, ¿qué podemos decir respecto de esto? Primer asunto, el sistema educativo no crea puestos de trabajo. Por lo tanto, esta idea de que si hagamos la hipótesis de que el 100% de nuestros alumnos en todos los niveles llegaran a completarlo y se formaran para las competencias que las empresas me piden, seguramente no tendrán todos trabajo. Y habrá una especie de corrimiento de acreditaciones, porque si hay muchos que tienen las mismas competencias, se desvalorizarán las acreditaciones. Como ejemplo tenemos Europa. En Europa, que hace bastantes más años que estas tendencias han estado desarrollándose, tenemos la desocupación de jóvenes más alta de la historia. Nunca estuvieron tan bien formados, nunca estuvieron tan desocupados. Por lo tanto, esto es parte de lo que podemos desandar de ese discurso optimista, liberal, que siempre el liberalismo es optimista, que tenemos que decir. Pero además, también tenemos las promesas incumplidas del liberalismo, que también deberíamos sacarlas a luz, ¿no? Es el mismo discurso optimista de Varela. Si yo leo en La educación del pueblo los títulos de los capítulos del 2 al 7, ¿no? Me encuentro con la educación como panacea, la educación que resuelve todos los males, ¿no? Dice, elimina los crímenes y los vicios, destruye los males de la ignorancia, aumenta la fortuna, prolonga la vida, aumenta la felicidad, aumenta el poder de las naciones, ¿no? Y bueno, y hay casi 150 años entre el discurso de Varela y este discurso, que parece no dar cuenta de los procesos históricos, no dar cuenta de que la sociedad no fue más igualitaria, que lejos de tener menos crímenes y vicios tenemos quizás igual o más crímenes y vicios, que no ha pasado las cosas que el liberalismo anunciaba que iban a pasar.
Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es, bueno, desestructurar este discurso, sobre todo esa hilación optimista, que es lo que lleva a la gente a decir, bueno, hay problemas de trabajo, entonces si hacemos esto, todo se va a resolver. Bueno, decir, no, mira, esto no se va a resolver solamente por educar en los sentidos que se pedían. Ahora, yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos y que nos juega en contra es que además hay una suerte de problemática real, que podremos no llamarle crisis, pero hay algunos problemas que tenemos adentro de la educación que hacen que padres, madres, abuelos estén en contacto con esa problemática, que lo que nos proponen no lo resolvería, pero que en el imaginario puede parecer que lo resuelve. Entonces, si los chiquilines repiten, o si los chiquilines no aprenden determinadas cosas, porque hay otras cosas que habría que corregir, hay un imaginario social que está proclive a asumir el discurso de la crisis. Entonces creo que esa es otra de las tareas que tendríamos que asumir, es decir, dónde están los problemas y cuáles serían las soluciones. O sea, dónde creemos que están efectivamente los problemas de nuestro sistema, porque somos nosotros los que los vemos, porque lo vivimos con ellos, y es un desafío también para nosotros, para un poco desactivar y no ponernos en ese lugar que nos pone el liberalismo de protección del trabajo y de los, ¿cómo es que se llaman? Los corporativismos, ¿no? Es decir, que también tomar el guante de los problemas efectivos que tenemos, que yo no creo que sean los mismos que este discurso plantea, pero que algunos tenemos. Y eso también es bueno reconocerlo. En relación con estos problemas que sí existen, a los que estos proyectos y discursos no darían respuesta, pero sí debemos enfrentar, quería preguntar ¿cuáles son esos problemas que tú identificás como relevantes y desde qué lugar se pueden construir esas respuestas? Bueno, yo creo que hay cambios culturales que afectan a unas instituciones educativas que siempre tienen dificultades para transformarse de acuerdo a esos cambios culturales. Entonces hay una suerte de inadecuación entre lo que queremos transmitir, lo que nos parece valioso, las formas en que los estudiantes estarían dispuestos a acercarse a esas formas del conocimiento, la pérdida de la idea del esfuerzo, del trabajo sostenido, que la cultura no lo está promoviendo y que la escuela y el liceo están quedando como en una suerte de desfasaje que no saben desde dónde construir, me parece, esas alternativas. Pero a su vez, el conocimiento, los contenidos educativos me parece que son una base para la comprensión, para la emancipación, para la liberación, que no podemos dejar de lado, pero que sí vamos a tener que repensar formas y mecanismos. Yo no sería partidaria de evaluarlo desde esos parámetros que mide la OCDE o que mide el INED, ¿no? Es decir, repetición, deserción, ausentismo, porque esos son síntomas. Entonces, el problema no es la repetición, el problema es por qué repiten. Entonces yo tengo que cambiar el eje de la reflexión, porque si alguien tiene fiebre y alguien decía, tiro el termómetro, es una forma muy original de corregir el problema, ¿no? Es decir, tengo una herramienta que puede no ser la mejor, pero que me está hablando de un síntoma, no me está hablando del problema en sí mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Averiguar por qué repiten, o averiguar por qué se ausentan, y tratar de atacar esos asuntos, esos problemas, y no matar, no romper el termómetro, no sacar la herramienta mala o buena o regular, porque también eso hay que discutirlo. Yo creo que hay que sacar el foco de ahí. Lo primero que hay que hacer es sacar el foco de la repetición. La repetición no es el problema, es un número que me dice que algo está pasando en los procesos que eventualmente no se están cumpliendo.
porque se supone que si nosotros todavía somos los que manejamos la evaluación, ya sea formativa o sumativa, cuando ese alumno no promueve o no logra superar los conocimientos que le permiten acceder a otros niveles de conocimientos, algo nos está pasando. Y eso creo que es lo que tendríamos que empezar a discutir internamente. Y creo que ahí nadie más que los docentes saben cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Pero claro, también está influido por lo que pasa fuera de las instituciones, ¿no? Es decir, las escuelas ni los liceos son una caja donde los encerramos y desaparecen todos los problemas, sino que esos muchachos que llegan son parte de una sociedad que ha cambiado, que tiene problemas y que ellos mismos tienen parte de esos problemas. ¿Eso nos disculpa de no poder hacer nada por ellos? No, porque es un desafío para nosotros. Cuando nos llegan esos chiquilines que tienen esas oportunidades de estar en contacto con la cultura, tenemos que tratar de esmerarnos al máximo para retenerlos, para transmitirles lo más que podamos, y no me da miedo decir la palabra transmitir, que a veces parece que es mala palabra, porque el conocimiento es social. Y entonces yo no voy a hacer que descubran la numeración que ya la pensamos juntos, o cómo se hace una división que ya sabemos cómo se hace. Entonces puedo facilitar los procesos, pero no voy a dejar abandonado a cada uno a su proceso individual, reproduciendo el proceso social, el conocimiento como colectivo. Pero estas dificultades que tenemos para hacerlo llegar, legarlo a las generaciones futuras, creo que eso es un problema que a mí sí me preocupa mucho, y que la discusión de los colectivos escolares y liceales ahí tiene que aportar elementos, porque no todos los problemas son los mismos, hay una diversidad de problemas y las soluciones van a estar acordes con el diagnóstico de los problemas. Sacaría yo la clásica evaluación estadística que se hace tanto en los organismos internacionales como en los nacionales, en el INED, por ejemplo, que básicamente los informes son tendencialmente estadísticos y no nos habla nada de los problemas internos. Bueno, para terminar, te íbamos a pedir, si querías, algunas consideraciones sobre este proceso en el que se encuentra la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, construyendo su propio proyecto educativo. Sí, no porque estén acá, es un esfuerzo que realmente valoro mucho, ¿no? Yo he tenido participación sindical desde hace muchísimos años y siempre he pensado que los sindicatos de la educación, que es de donde he participado, además de ocuparse de los derechos de los trabajadores, que es inherente a la función del sindicato, debe también preocuparse del sentido del proyecto educativo. Analizar las políticas educativas, ver hacia dónde va, ver los problemas, tratar de participar activamente en la resolución de problemas. Con respecto a los materiales de discusión, decir que tengo una mayoría de acuerdos, ¿no? una gran cantidad de acuerdos, una gran coincidencia, ¿no? en ese punto de partida de que la educación sea un proceso liberador y transformador y no adaptativo. Eso nos para en veredas contrapuestas y muy claramente, y eso me parece importante que se diga, entre las pedagogías liberales y las pedagogías críticas. O sea, el que la educación tenga un carácter liberador y transformador es claramente nota de las pedagogías críticas, por lo tanto me parece súper importante. El otro elemento de coincidencia es, bueno, lo que ya dije, la autonomía del sistema y el cogobierno, me parece que son condiciones necesarias para avanzar. El lugar de los padres, los alumnos y los docentes en la elaboración de políticas educativas me parece que también es un planteo con el que coincido. Recién yo dije algo que también lo había leído en los documentos de discusión, que es esta idea del conocimiento como legado
y derecho de los estudiantes, es decir, es el legado de la cultura, es la continuidad de la cultura, pero es también derecho de los estudiantes acceder a ese legado. Y eso también está planteado en los documentos de debate. Y bueno, y las posturas críticas, claramente críticas respecto de las tendencias actuales, también es otra coincidencia importante que tengo. Solo a efectos de aportar algo, porque se supone que si vienen acá para grabar es porque tengo que tratar de aportar algo. A mí me preocupa mucho, hace ya muchos años, el cómo desactivar este planteo liberal de la necesidad de la subordinación de la educación a la economía y al mercado de empleo y a la inserción laboral. Y me parece que este desafío nos obliga a buscar, a hilar más fino con respecto a las consecuencias de esta subordinación para los seres humanos. Estos últimos años estoy tratando de incluir en mis clases en formación docente las consecuencias antropológicas de las formas de trabajo actuales. Y en ese recorrido he encontrado los aportes de dos extranjeros, un filósofo coreano y un psicoanalista francés, que sacan a luz la gravedad de las formas nuevas de organización del trabajo. De Jure, que es el psicoanalista francés, nos dice que hay sufrimiento detrás de las vidrieras del progreso. O sea, por un lado nos tratan de mostrar como que las nuevas formas de organización del trabajo son más limpias, aportan más a trabajo intelectual, se trabaja con disciplinas menos rígidas, todo esto que tiende a mostrar como evolución del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Pero por otro lado, este psicoanalista, especialista en psicodinámica del trabajo, dice: estamos ante el aumento de las patologías mentales producto de la sobrecarga del trabajo. Y se preocupa de este asunto e incluso dice más, dice: los sindicatos le han dado poca atención a la salud mental de los trabajadores, se han preocupado de las condiciones de trabajo, del salario y en todo caso de los accidentes de trabajo, pero lo que es salud mental ha sido poco trabajado por los sindicatos en general y los de la educación también. A nosotros nos aumenta todo el tiempo las licencias psiquiátricas, así que no solamente por los trabajadores en general, que me parece que tenemos que preocuparnos por todos, sino también por los propios docentes, ver cómo las nuevas formas de organización del trabajo están produciendo patologías, porque desde ahí tenemos que pensar, me parece que no puede ser alternativa la subordinación a este mercado de empleo que genera patologías crecientes. Entonces, no creo que debamos educar para el burnout, para la depresión, para el suicidio por causas laborales, sino que tenemos que más bien alertar sobre que esto puede estar pasando si nosotros sometemos a los niños y a los jóvenes a lo que llama el multitasking, ¿no? el permanente realización de muchas tareas simultáneas o sucesivas, y a la exigencia permanente de rendimiento, ¿no? Es decir, pensar y tratar de sacar eso a luz y de develar eso, porque me parece que es una herramienta que debería ser eficaz para desactivar el discurso mercantilizador y el discurso liberal de la educación subordinada a este sistema de empleo. Y por ahí no tengo mucho más que agregar, y después, bueno, desear suerte a ADES en esta empresa difícil, ¿no? pero necesaria.